I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. ¿Alguna vez te has planteado hacer trading? ¿Has pensado que no disponías del capital suficiente? ¿No has dado el paso por miedo a perder tus ahorros? Hacer trading sin arriesgar tu capital ahora es posible. La revolución del trading social ha llegado. Cero riesgo. Cero esfuerzo de ventas. Cero fricciones. Darwin X Zero. Regístrate ahora con 20 euros de descuento haciendo clic en el botón de ver más. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este directo. Es un auténtico placer para mí cerrar el año con este directo con todos vosotros, haciendo un recap de este año 2023 en el que vamos a estar analizando vuestros Darwins. Por favor, lo que estáis por ahí, aparte de ir poniendo vuestros Darwin para analizarlos, si podéis, decidme si se escucha y se ve todo correcto, ¿vale? Aquí a la izquierda estáis viendo que está el chat, por si hay alguien que esté viendo esto en diferido, que pueda ver qué es lo que va comentando la comunidad. Y vamos a presentar a esta gran persona que tenemos aquí hoy con nosotros, Joan Porcar, miembro del equipo de Darwin X Zero. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar contigo, pero macho, esta presentación no se la merece, no se la merece. Muchas gracias por prestarnos un pedacito de tu tiempo y también a la audiencia. Y ya sabes que estamos encantados tanto contigo como con la comunidad que tienes, que es muy, muy sana. Y ya sabes, que te lo he dicho muchas veces, por toda tu, todo el recorrido que llevas en el trading y cómo creo que es, si no el mejor ejemplo, estarías en uno de, como diría mi Bueno, hijo, en el top 5 o en el top 3. No, lo digo de verdad, ¿eh? De lo que es realmente el trading, ¿vale? Y toda tu trayectoria vital y en la propia actividad realmente es fiel reflejo de lo que es el trading real, ¿vale? Y eso tiene mucho valor en cuanto que demuestras que el trading no es el Lambo, sino es un camino duro y no siempre fácil, ¿vale? Y sabes, que te lo he dicho muchas veces, Alberto, y que en DarwinX te apreciamos muchísimo por toda esa labor que haces y, bueno, también te lo digo públicamente. muchísimas gracias, Joan, tío. Yo, a ver, yo intento compartir lo No nos tiremos más que... flores. No, yo intento compartir lo que sé, pero creo de verdad, sinceramente, que soy algo mejor, tampoco digo bueno, digo algo mejor comunicador que trader, ¿eh? Pero bueno, estamos luchando, estamos en el Bueno, camino, estamos en el camino. el trading es un proceso, macho, ¿no? Yo también como trader tengo mucho que mejorar y llevo muchos años, pero es un proceso. A mí me costó bastante asumir que esto se trataba de un proceso y, por ejemplo, yo sí que agradezco mucho soluciones como, y lo digo ya a nivel personal como trader, ¿vale? Como cualquiera de vosotros, agradezco mucho soluciones como Darwin Extero porque, Es brutal. porque te Es bru- es bru- permiten... dime, dime, dime. sí, sí, no, que digo que es brutal lo que habéis creado, tío. Bueno, entre todos, entre todos. Sí, sí. Vale, dame un segundo, En que fin, voy a saludar por aquí a Juan Emilio claro, claro. García, que ya está dando ahí su Darwin, Trading Miss, buenas tardes, Trading Conecta, Adrián R. Se ve y se escucha todo bien, perfecto, muchísimas gracias.
Vamos, bueno, os recuerdo que si hay algún despistado por aquí o que esté viendo esto en diferido, José Ricarte, tío, bienvenido. ¡Hombre! Si, Hombre, si hay José. algún, si hay algún despistado por aquí, estamos viendo Darwin X0, que es una modalidad de hacer trading bajo suscripción en una cuenta virtual. Y tenéis un link de descuento abajo en la descripción del vídeo, del directo, y en el chat también irá apareciendo, ¿vale? Por si hay alguno que no se haya registrado todavía. Bienvenidos a todos. Joan, el directo para ti. Mira, ya nos estaba mostrando aquí el resumen, ¿no? El resumen de lo que es la comunidad, ¿vale? O sea, el recap viene a ser eso, pues un poco ver con las diferentes comunidades con las que trabajamos, ¿vale? Ujú. Pues ver los números de la comunidad y pues mencionar a 3, 4 Darwins y bueno, analizarlos un poquito para también pues ampliar o seguir divulgando sobre la cultura Darwinex con todo lo que conlleva, ¿vale? Y nada, que yo no te lo he dicho antes, Alberto, pero si hay alguno de los que creo que lo has mencionado, si hay alguno de los que está en el chat que luego quiere que analicemos su Darwin, pues lo vemos rápido, o Ok, sea, rápido, lo vemos aquí en directo sin problema, ¿vale? ok, O cualquier duda o consulta o sea, que no hay problema, que feel free todo el mundo, perfecto. Bueno, esta comunidad de trading está bastante bien enterada, yo creo, de cómo funciona. ¿vale? Bueno, Seguramente tendrían espero, ¿eh? seguramente podrían dar la charla a ellos. Seguramente, vaya. Yo no veo el chat, ¿vale? No tengo abierto YouTube porque si no tengo Ok, un Meet, se me cuelga y es un problema. Entonces, yo si te hay voy diciendo. algo como no estoy viendo, me avisas, ¿vale? Ok, yo te voy diciendo. Genial. Pues bueno, un poco estos son si estáis viendo mi slide, que me decís que sí, pues estos son los números de trading lateral de esta comunidad que es muy jovencita y que se ha creado, se ha remolinado en torno a Darwin X0, ¿vale? Y a Darwin X, cosa que, pues es digno de mencionar y estamos eternamente agradecidos, ¿vale? Estos son un poco los números a grosso modo, los números principales de 96 participantes de la comunidad, pues el 10,40% ha conseguido ya asignación a día de hoy. Ujú. Este dato está en la media, podríamos decir, o en la mediana. Lo más normal es que entre el 10-15% eh, consiga asignación antes de los 6 meses. Tened en cuenta que aún no hay un año del servicio, o sea, el servicio va a hacer un año en abril. Y un poco ese es los números son ni mejor ni peor que otras comunidades, ¿vale? Que no se puede comparar nunca, ¿vale? Pero que los números más o menos siempre están en este entorno, ¿vale? El 10% antes de los 6 meses consigue asignación. Y el total de capital asignado, pues es el que veis aquí, 510.000 euros que se han repartido en estos 10 traders. Bueno, medio millonaco, El ¿eh? No está mal. medio millonaco, macho, medio millonaco. No está nada mal, no está nada Yo mal. estoy muy contento, Eh, ¿eh? claro, hombre, es que sí, al final, repito, son 100 participantes. Mm. eh, no llega, ¿vale? Entonces, tenéis que contar bueno, es que la comunidad, pues, siendo muy grande, es muy jovencita, ¿vale? O sea, para que nos entendamos, es Bueno, una de comunidad hecho, muy grande de, por lo joven que es. de hecho, por mencionar el dato que yo he estado mirando en el leaderboard, en el ranking que tenemos nosotros de la comunidad, Sí, hay muchísima gente que entró en noviembre. Hay muchísima gente que entró en lo noviembre, me pincho aquí. parece. Mira, aquí está el líder, estáis viendo el leaderboard aquí. Exacto, esa es. Y creo que no se ve la pantalla completa. El... No se está viendo la... Pero No no, se pero está viendo... es por mi careto, ¿eh? Voy a intentar ponerlo Vale. más. Voy a intentar ponerlo más pequeño, dame un segundo. Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. Yo no me aclaro con... Pero ve comentando tú lo que. Si queréis, pasamos a ver el... Yo he preparado esto o lo he estructurado de forma en que
vamos a ver los 3 Darwins, un poco el top 3, ¿vale? Pero podemos ver cualquiera, ¿vale? Sí que me voy a parar mucho en el primero para, pues, ya que es el primero, YUKL, pues lo vamos a analizar un poco más a fondo, ¿vale? Ok. Bien, pues estos son los números. eh, los números principales de UKL, ¿vale? Tiene una rentabilidad de origen del 17,86, un drawdown máximo del 11%, y bueno, esto ya es para lo que vendría a ser Darwinia, ¿vale? Que bien, podemos entrar ahí, pero que no va a ser objeto de análisis, temas de rating y demás, ¿vale? Sino ver los números. Ok. Sí que quiero mencionar que estaría a puntito, bueno, es un tema de mejorar el ratio retorno drawdown y alcanzar el 20% que lo tiene casi hecho, ¿vale? Para pasar a gol. Yo, si todo sigue así, aventuro que va a estar cerquita de entrar a gol en 3-4 meses, ¿vale? Ya veremos, ¿vale? Está Pero bien. ser el primer Darwin de trading lateral en Gold, ¿vale? Cosa chula también. En cuanto a la curva tiene una estructura, tiene cierta estructura. Rara, ¿eh? Sí, este tipo de curvas seguramente es una estrategia que toma posiciones, si bien o aguanta caídas, esto se verá luego, aguanta caídas. Ojo, aguantar caídas no significa, incluso incrementar posiciones en caídas, no significa, esto es una martingala ininvertible, ¿vale? Ojo a esto, ¿vale? Ujú. Em, si bien son, que no estoy diciendo que UKL lo sea, pero las estrategias tipo martingala, si bien son, pueden llegar a ser discutibles, ¿vale? El trasfondo operativo que hay detrás, sí que hay martingalas que trabajan a un riesgo o a un riesgo con unos stops ajustados que permiten cierto control o al menos tener cierta estructura en cuanto a los dientes de sierra, ¿vale? Simplemente yo aquí lo que sugiero es, y creo que Javi Colón lo ha mencionado en más de un webinar, es, oye, este tipo de estrategias es importante darle un margen de confianza algo más Amplio, ¿no? amplio, ¿vale? Para saber, pues, si uno conoce que este tipo de estrategia tiene estas caídas, pues bueno, uno tiene ya una estructura. Te puede gustar más o menos, pero tiene una estructura, ¿vale? Entonces, si esta estructura se repite en el tiempo, pues puede notar cierto control en la Sí. Y yo aquí diría incluso que, bueno, aparte de que esta dilema o debate se ha comentado muchísimo en la comunidad de si las martingalas se pueden usar, si no se pueden usar, si deben o no deben usarse. Al final es como todo, si tú le das una estrategia ganadora, muy conservadora, a un principiante que no aplica una buena psicología, una buena gestión del riesgo, que no pone stop, que no asume pérdidas, va a ser igual de malo que alguien que usa una martingala. Es decir, que bien usada y sabiendo usarla, se puede sacar mucho provecho de ella. Esto que comentas de darle más margen para acumular más datos, más histórico en el track record, es incluso beneficioso para saber si asume pérdidas y hasta dónde. Es decir, Sí, sí, si en el futuro va a ser rentable o está metiendo posiciones, está incrementando posiciones hasta quemar la cuenta. Que las hay también, pero vamos. sí, claro, hay de todo, en la mía hay de todo. Sí. Y para mí, la actuación frente a ese tipo de estrategias es la que comentas. O sea, Ujú. dar un margen de confianza para acumular más datos y tomar decisiones objetivas más certeras, podríamos decir. Si a nosotros nos dicen de entrada, si invertirías en algo que opera noticias de la FED, dirías, cuidado, ¿no? Y en cambio THA es un profesional de ello. Está claro, está Explico. claro. O sea, que como bien dices, mm, ni blanco ni negro, siempre hay un terreno de grises en la que
las mentes críticas nos hemos de adentrar, en general en todo, en la vida, pero en el trading mucho más, ¿vale? Mm, estoy El de trading, acuerdo. en este sentido, es como la vida misma. Ahora filosofaríamos y no hace falta entrar ahí, ¿vale? Bien, vamos a analizar más datos, si te parece, Alberto. Tú veme Sí. cortando, macho, que yo me enrollo. No, no, Vale, no, tú tú mandas. vale, no, pero por favor, macho, que esté en tu casa, ¿vale? Mirad, vamos a analizar aquí temas interesantes. Yo aquí había visto la desviación estándar, está solo en el 1,23%. Podríamos decir que este dato, así por encima del 1, nos puede indicar pues cierta, cierta diversidad en duración de las posiciones y lotajes, ¿vale? Eh, no quiere decir que no siga un patrón, sino que hasta el conjunto de datos que tenemos, pues ha habido una diversidad eh, tal que sí que la desviación estándar es ligeramente elevada o superior a lo que podría ser, pues si lo comparamos, si tenemos el benchmark en Top Darwins, pues están por debajo del 1 generalmente, ¿vale? Pues Ujú. es algo elevada la desviación estándar, no hay que preocuparse. El dato de drawdown es buenísimo, tened en cuenta que los Top Darwins están en drawdowns del 13, 15, 17, hay Top Darwins con 20% de drawdown, no es nada descabellado, ¿vale? ¿Puedes Eh, bajar al final, al drawdown? A ver si sí, lo, el lo- análisis lo- de drawdown, sí. lo recupera. Sí, este patrón, y ahora lo veréis, yo es que creo que hay un patrón de entrada en ciertos activos. Es un Darwin que ahora lo veréis, opera mucho. Bueno, el porcentaje más elevado que opera es materias primas, oro y petróleo, y luego acciones tecnológicas, ¿vale? Ujú. Ahora entraremos, ¿vale? Pero todo esto puede responder muy bien a, oye, momentos de noticias en el que el trader se posiciona de un lado porque tiene muy clara la noticia, ¿vale? Y los vaivenes del precio que Sí, te pueden llegar a... ¿vale? espera hasta que se estabiliza un poco, Claro, ¿no? podría ser perfectamente. Esto a lo mejor nos lo contaría Oliver, que sí, el usuario se llama Oliver, ¿vale? Pero Que yo por creo que va por ahí. cierto, que por cierto, que no lo he dicho, si hay alguien que esté por aquí por el chat, en concreto ahora mismo Oliver, y si nos puede aclarar Claro, algo de lo que estamos comentando del Darwin, pues mejor que perfecto, mejor. perfecto. Si os fijáis, en los mejores y peores días, pues sigue una estructura del mejor y peor día, ¿vale? Esto, yo me fijo, es decir, es aquí donde ves un cierto patrón, ¿vale? Es decir, oye, pues esta caída, hostia, pues alguien puede decir, esto está, pero tú aquí no ves un día un 20% y el otro día un 1%, ¿vale? Pues el día del 20% tuvo un día de la locura, Mm. ¿vale? Pero este patrón uniforme, tanto en los mejores y peores días, pues fijaros que es muy uniforme, ¿vale? Entonces, mm, denota que aquí hay algo detrás. Hay un conocimiento detrás, o sea, está sistematizado. Este trader es algorítmico, casi al 100% diría O que es algorítmico, al menos ¿vale? cuantitativo, ¿no? Sí, pero yo diría que seguro algorítmico. Vaya, me puedo equivocar, ¿eh? Mm. Cuantitativo, vamos a decir que cuantitativo casi seguro. 100% cuantitativo. Ok, y la Em, curtuosis que la estoy viendo sí, es muy alta, ¿no? No, abajo, abajo. un momento. La curtosis. Sí, es elevada, es elevada. Es elevada. El ratio de Sharpe es interesante. A mí lo que me gusta más aquí es el ratio de Sharpe que tiene este Darwin, ¿vale? O sea, tened en cuenta que un ratio de Sharpe superior al 1 ya es importante. Mm. El, el- o sea, el ratio de Sharpe lo que nos dice es un ratio, eh, cuanto mayor sea este ratio, mayor rentabilidades, o sea, mayor rentabilidades arrojará el Darwin respecto del riesgo al que
al que conlleva, el riesgo que conlleva estar invertido en él, ¿vale? O sea, es una métrica interesante. Aquí vosotros todos pilotáis de métricas, ¿eh? Pero este ratio de share, por ejemplo, está aún no llega a los 9 meses, ¿vale? Pero es un ratio de share interesante. De mantenerlo así en el año, es interesante. Está por encima de los top Darwins, este ratio de share, ¿vale? Ok. La curtosis es algo elevada, así es. Aquí te diría, necesitamos más datos. O sea, más histórico, no más datos, ¿vale? Y la volatilidad también es una volatilidad elevada, ¿vale? Esta volatilidad sí que es elevada, en torno al 20%, pero bueno, por su forma de operar, yo entiendo que este hombre quizás opera eventos muy específicos en estos instrumentos, ¿vale? También me lo indica, luego ahora vamos a ver en activos, ¿vale? Que si quieres pasamos a activos. Sí. Ay, perdón. A ver si me carga. Sí, ¿veis? Fijaros. Petróleo y oro son los principales activos y luego tiene tecnológicas, tiene el Apple, Muchas operaciones Meta, en muchos activos, ¿no? muchos activos, sí, sí, es multiactivo. Y ¿Qué mantiene muestra? un ratio. Dime, ¿Qué muestra de Uber operaciones totales tiene? Que no lo he visto. tiene, espérate un momento, creo que son 1700. 1.500 operaciones, vamos a verlo aquí, 1.510 Sí. operaciones, Muy bien, ¿eh? no está mal, no está mal. Empieza Como a ser veis, una muestra ya interesante, ¿eh? es interesante, Alberto. Mm. Sí, sí, bueno, si en algo no estás de acuerdo, coméntalo, ¿eh? Pero No, no, es de no. largos, lo que me hace pensar, noticias, noticias en según qué acciones, unas 9 operaciones al día y un alto porcentaje de ganadoras. Este Darwin se apoya en un alto porcentaje de ganadoras. Ujú. Mm, es lo que el profit factor está, vamos, superior a 1, superior al 1,5, o sea, muy bien. Y como veis, pierde, eh, pierde un poco más de lo que gana, pero está muy, o sea, 0,02 décimas, ¿vale? Sí que, y es ahí donde dudo, o sea, no dudo, sino que es donde necesitamos ver. Creo que este Darwin al año es donde vamos a ver todo su potencial. Es lo que pienso, ¿eh? Lógicamente, a medida que acumulas más histórico, pues aún mejor, ¿vale? Pero si os fijáis aquí, y aquí está el ratio de duración, que es un ratio por debajo del 1, debido a que la duración media de las perdedoras es mucho mayor siempre, mucho mayor, Mm. más del doble, ¿vale? Sí, La, aguanta, la- la- aguanta la operación perdedora para ver si consigue rentabilidad, aunque sea menos, que por eso tiene un claro, ratio negativo, ¿no? claro. Bueno, Este ratio es, casi de media sería casi un 1-1. sí. O sea, este ratio lo que te dice es la duración media de la ganadora entre la duración media de la perdedora, Ujú. ¿vale? Ah, 0,5-1, El, entonces. sí, o sea, cuando pierde, la perdedora la aguanta el doble de tiempo. Exacto, 0,5-1 de duración, no de rentabilidad. De rentabilidad, No, no, de eh, rentabilidad no, exacto. Vale, vale. de duración, ¿vale? El tema es que esto es que te indica, por ejemplo, si trabajas con stop, ahí no hay problema. Ahí no hay problema, ¿vale? Y, perdón, vaya gallo. Como hemos visto en la estructura en el análisis de drawdown, pues, perdón, en la distribución de 10 ganadores y 10 perdedores, fijaros que hay un patrón siempre, lo hemos visto aquí, ¿vale? Hay un patrón que Sí, es similar, ¿no? es un patrón similar. Tanto por arriba como por abajo. Es una cuestión de tiempo. Entonces, es un trader que es que su sistema, eh, el consumo de tiempo no le penaliza en cuanto a rentabilidad generada. O sea, es interesante, ¿eh?
Es interesante, porque a veces, si tú por aguantar perdedoras, em, claro, puedes, si se te va en contra, por mucho que aguantes, has de tenerlo muy claro si vas a jugar con el factor tiempo. No sé si me explico bien, ¿vale? Mm. Por eso creo que este hombre es algorítmico, o sea, yo creo que este hombre es algorítmico. En la Sí, toma sí. de decisiones, Muy metódico, al menos, se le ve. sí, si no tiene Porque una mentalidad de IA. eso te lo he comentado yo por privado. Ese dato no lo tenéis, ¿no? Si se usan Expert Advisor o no. Sí, sí, no lo mostramos aquí, sí que va en la nueva plataforma de inversores, lo vamos a indicar, ¿vale? Ok, Yo no lo he mirado, no lo he mirado, ¿vale? Porque también hay un tema aquí. Tú puedes utilizar expert advisors y no ser algorítmicos. Y no ser algorítmico. correcto. Sí, puede ser un sprint. Ejemplo, claro, hay un montón de expert advisors, no quiero decir nombres aquí, pero que colocan órdenes, que... Sí, Entonces, si está, si está operando ese expert advisor, yo, por ejemplo, opero con un expert advisor, pero no soy algorítmico, sí, una alerta, ¿no? ¿vale? Bueno, gestiona los stop loss, gestiona las buy limits, ¿vale? Pero Ujú, las coloco yo. ujú, Pero la orden la ha colocado el expert advisor, ¿vale? ujú. Entonces, no siempre es fiable eso, Ok, ¿vale? bueno, un dato interesante también, Sí, si sí. se puede conocer. Yo no he mirado si era algorítmico, no lo he mirado. Yo me temo que sí, ¿vale? Lo puedo preguntar, ¿eh? Es cerrar la cara, pero lo puedo preguntar. Mira, No, m- más temas. El ratio de payoff, ¿vale? El ratio de payoff acercándose a uno, eso es lo ideal es que sea superior a uno. El ratio de payoff, que hay a veces dudas, es la ganancia promedio partido pérdida, o sea, ganancia por medio entra entre pérdida promedio, incluidas las comisiones, ¿vale? Eso es el ratio de payoff. Esto lo ideal es que sea superior a uno, igual que el profit factor, ¿vale? ok. Bien, esto es entrar mucho en detalle y sin. Quiero decir que hay que felicitar a Oliver, ¿eh? Que es un pedazo de Darwin y está en el proceso de crear un track record y de momento se le ve con camino, con paso firme. ¿Vale? Aquí veis los picos estos que comentamos, ¿vale? En máxima excursión positiva y máxima excursión negativa. Voy a hacer zoom aquí Por posición, que esto hay por muchas veces posición. que la gente se confunde, es por posición. Es decir, puede estar acumulando a lo mejor Claro, varias operaciones en una misma dirección y hasta que se le da la vuelta. claro. El día 15 del 11 es jueves o miércoles o coincide con una noticia de petróleo. Es que yo, fijaros, Nasdaq, El oro. el oro, ¿vale? Se le va abajo. No, no es esta. Es que no me la coge bien. Hay que ser muy preciso. De todas formas, yo te quería preguntar porque yo sigo operando, por ejemplo, de la misma manera y sí es cierto Sí, que los últimos días, concretamente desde que se aumentó el apalancamiento, que eso ya lo estuve preguntando yo sí, por el grupo sí, de Discord, sí. y o sea, la barra de la posición es muy, muy desproporcionada con el resto de posiciones que yo he tomado a lo largo del tiempo. Y ya te digo, sigo operando exactamente igual. ¿Esto podría tener algo que ver? Por aclararlo, ¿eh? Porque ya me dijo Antonio que no. Bueno, y tú también. Que no tenía nada que ver el apalancamiento con. Claro. A ver, el apalancamiento, o sea, en Europa, el apalancamiento se puede ver desde dos prismas, ¿vale? Se puede ver como margen, capacidad para abrir operaciones, como margen disponible, o como leverage, como apalancamiento, como el prisma que lo vemos siempre, ¿vale? Pero el apalancamiento de per se no te está, o sea que no influye ni en las excursiones positivas ni negativas, ni en el bar, ni en tu operativa, a no ser que hagas uso de todo el apalancamiento, ¿vale? Eso es. ¿Por qué hemos incrementado el apalancamiento? Porque estábamos hartos de
recibir más de 30 consultas al día que por qué no teníamos el mismo apalancamiento que en Darwin. Sí. ¿Vale? Entonces, nosotros lanzamos con menos apalancamiento simplemente para que el motor de riesgo no tuviera que intervenir tanto para aquellos traders que hacían uso de todo el margen disponible. ¿Vale? Si antes a 1.20 podían abrir 400 operaciones, pues bueno, hay gente que quizás, ahora ¿qué va a pasar? Pues podrá abrir 900, ¿vale? Está claro que si tú operabas de una forma antes, con 0,40 lotes, pero ahora te permite abrir 40 lotes, que no te los permite abrir, pero ahora te permite abrir 4 lotes en el eurodólar y tú quieres hacer uso de esos 4 lotes, eso sí que te va a afectar al VAR. Y eso sí que puede afectar a estas barras. Pero si tú no has variado la operativa, esto puede ser un latigazo del precio, un latigazo del precio o la propia curva del activo, ¿vale? Que es el que el precio se haya ido y por lo que sea no haya aceptado el stop. O sea, yo aquí lo que podemos hacer, o sea, lo que sí que te recomiendo hacer es ver la operación. Si dices que no has cambiado la operativa y demás, pues ver la operación, pillamos, o sea, tomamos las órdenes que crees que pueden ser afectadas por esa posición y revisamos qué ha sucedido en esa orden. ¿Vale? Ok. Que no haya dado precio un proveedor de liquidez y se te haya disparado a la baja, ¿vale? Eso se puede ver. Mira, por aquí Oliver A mí, Delgado, que no sé si será Oliver, el Oliver que estamos Oliver, comentando. eres tú. Oliver Oliver, D, ¿eh? Oliver D, sí, por eso. Oliver DZ, que es el usuario del Darwin. Bueno, aún así dice, hola Joan, ¿cómo puedo saber cuándo me toca retirar lo que he ganado con mi Darwin? Es Oliver, Gracias, es Oliver. gracias por compartir. Vale, vale, Oliver, mira, tú vas a pagos, asignaciones. Estáis viendo mi pantalla, ¿no, Alberto? Sí, 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 sí. Vale. Yo no tengo aquí nada porque no he conseguido asignación, ¿vale? Pero entonces tú aquí, Oliver, verás el capital que tienes bajo gestión actualmente y las comisiones a éxito que sobre lo generado, sobre el PIG, te tocaría cobrar en la fecha de próximo pago, en tu marca de agua, en tu periodo de liquidación según tu marca de agua, ¿vale? Entonces, si te refieres ya a si tienes asignaciones que aún no han vencido, pues esta asignación la tendrás aquí. Tendrás la asignación y el PIG generado. Y aquí tendrás toda esa información, ¿vale? Y cuándo te toca cobrar. Vale. Si lo que quieres es saber cuándo vas a poder retirar asignaciones que ya han vencido y que has generado beneficios, eso lo has de ver en la pestaña ganancias. En esta de aquí. Todas las asignaciones que han vencido, que ya han llegado a su marca de agua y de la que has generado comisiones, desaparecen de aquí, capital bajo gestión, desaparecen y las verás aquí en total ganado. ¿Vale? Es decir, desaparecerán de aquí, el capital que llevas bajo gestión desaparece de su correspondiente casilla, capital bajo gestión, y las comisiones generadas con ese capital bajo gestión ya no te aparecerán aquí, sino que te aparecerán ya en ganancias. Y aquí ya puedes pedir la retirada. ¿Vale? Ok. Todo aquel capital que aún no ha llegado a su marca de agua, a su próximo vencimiento, a su trimestre, pues lo verás aquí. Lo verás aquí y verás tu próximo periodo de cobro. No sé si Mira, he respondido bien. Oh, sí. dice, ¿de qué me he perdido, chicos? Estaba hablando de mí. A ver, si, Oliver, si eres el Oliver del Darwin YUKL, ahí está. ¿Dónde estaba? Hemos estado analizando tu Darwin, ¿vale? Que lo dicho, si es tu Darwin, pues genial, oye, el Darwin va de maravilla. Eres un crack, macho. ¿Podrías... ¿Es él? No lo sé, a ver si lo confirma. Si quieres, si tienes algo más que comentar del Darwin, o si no, vamos. Vamos al bar. Vale. Trabaja un bar del 20%. Nuestra recomendación siempre es el bar mantenerlo lo más estable posible. Por favor,
no lleguéis, no sobrepaséis nunca el 30%. No tiene sentido y está más que demostrado. De hecho, Javi lo ha demostrado. Bueno, Javi lo ha demostrado. Tenemos varios estudios del equipo de Labs en el que demuestran que hacemos simulaciones, ponemos los monos a operar, que llamamos, ¿vale? Una estrategia que gana el 55% de las veces, que opera el euro-dólar. Bueno, hacemos 1000 simulaciones y cuando el mono supera el 30% VAR, los rendimientos de la misma estrategia empiezan a ser decrecientes. Y lo más normal es que a medida que pases del 30, 40, 50, es que acabes quemando la cuenta. ¿Vale? Es casi... ¿vale? Entonces, intentar de la medida posible siempre hacer un uso responsable del apalancamiento e intentar, en la medida de lo posible, que ese VAR no se os dispare nunca más allá del 30%. ¿Vale? No estoy diciendo que si operáis al 30% VAR, eso sea malo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debéis de ser conocedores de que son números, ¿vale? A partir del 30% VAR, los rendimientos para una misma estrategia serán decrecientes. Sí, esto es una especie de frontera eficiente, ¿no? A partir de cierto punto ya no interesa incrementar el riesgo, o sea, no obtienes más rentabilidad, al final lo que hace es obtener menos. Mirad, Por cierto, nos dice que sí, que es voy. él, ¿eh? Dice, Es el. en octubre me di de hostias, macho, dice. No, Bueno, está esto genial, pasa. está genial. ¿Es algorítmico? ¿No se puede decir si es algorítmico? A ver si lo puede decir, si lo pone por ahí. Mirad, te voy a pasar esto porque es interesante y no sé si Javi lo comentó en un. Hacho, como estás en todos los webinars, Alberto, Lo que sea que mirad, haya dicho, yo ya estoy enterado. mira, esto es. ¿Estáis viéndolo? ¿Estáis viendo mi Sí, pantalla? sí. Sí, Vale. Mirad, esto es interesante. Bueno, es interesante y es importante que lo sepamos todos, ¿vale? Una estrategia con un 55% de tasa de acierto con 1000 simulaciones. ¿Qué ocurre con la rentabilidad si se aumenta el apalancamiento? Fijaros, ¿vale? Hasta un apalancamiento 1,20, bueno, aquí es un VAR mensual de 32,48. Hasta estos niveles de VAR, lo más normal, el retorno mediano, es que estés en estos niveles de rentabilidad anual, ¿vale? Pero a medida que incrementas ya el VAR, ya que saltas, los rendimientos ya son decrecientes. Sí que es verdad que hay un tío que gana un 285%, hay un mono que lo gana, pero es tirar Sí, una pero moneda. es la Lo excepción, más, claro. claro, lo más normal es que empieces a generar un rendimiento decreciente respecto del que opera a menor riesgo. Pero fijaros que a la que incrementas el VAR, o sea, los retornos son, Nefasto. fijaros, ya, y a niveles de 65 y tal, ya empiezas rendimientos negativos. O sea, no vale la pena. O sea, hacer un uso siempre responsable del VAR, porque no vale la pena. Si quieres, un día esto podemos hablar muy detenidamente, incluso te puede venir Javi, porque Javi y su equipo de Labs, de Darwin X Labs, está especializado en estos temas, ¿vale? Bueno, Javi está especializado en todos los temas de Darwin X, ¿no? Pero esto lo trabajan a diario. Ok, pues sí, sí. Podríamos hacer algo chulo comentando eso, si la gente tiene Claro, interés. De todas formas, esto la yo creo otra. que al final siempre es jugar con ventaja estadística, sea por parte de un sistema o sea por parte de estos números que nos está mostrando, se lo digo a la gente, que está mostrando Joan, que me parece a mí que no lo ha mostrado públicamente, porque eso lo mostró en un evento, o yo creo recordar que lo vi en un evento, Sí, pero los webinars creo que no lo ha mostrado, o al menos yo no he estado presente en ese webinar, si lo mostró. vale. Entonces, al Pues final, son números, es estadística pura y dura, y lo que nos interesa es estar del lado más ventajoso de la estadística.
Que sí, que Claro, evidentemente hay uno que ha hecho un 200, un 300 y claro. pico por cien, pero ese ha sido uno o dos de... eh, Ese es el tema. O Mm. sea, em, es, o sea, pero es muy curioso porque la gente pide más apalancamiento. O Ya. sea, Yo creo que mucha la gente de gente pide apalancamiento. Latinoamérica, a mí me lo han pedido, me lo han preguntado también mucho, mucha gente de Claro, Latinoamérica que está acostumbrada a brokers de 1.500, claro. 1.300, 1.1000 de apalancamiento. Pero es que yo se lo repetía también un montón de veces, que da igual, si es que da igual lo que te apalanques, si es que Da igual el apalancamiento. realmente lo que importa es O lo que sea, vaya a replicar tu Darwin. Pero bueno, claro. al final el ser humano es un Este es animal el de problema. costumbre. Ese es el problema. Mm. Entonces, el tema del riesgo VAR, esta gráfica, el riesgo VAR de tu cuenta de señales, esto no lo verás en ningún otro lado. Pero para nosotros, para Darwinex, para la gestora, es importantísimo que el trader, el ejecutor operativo, el que opera, conozca su riesgo VAR. Es, que es que esto debería de ser una métrica que proporcionaran todos los brokers. Porque es Totalmente. que es la clave de todo. Y tú, según tu riesgo VAR, sabes por dónde vas a ir. ¿Sabes? O sea, tu retorno será X o Y. Pero yo creo que yo enseño algún ejemplo. eh, yo creo que yo creo que hemos visto este ejemplo, pero si no lo vamos a ver ahora. Mirad, MQZ es un Darwin que está en gol y, oye, un pedazo de Darwin, ¿eh? Increíble. Y vamos a su subyacente. Mira. Cuando estaba aquí, el 21 de junio del 22, lo que ha sucedido a la derecha el 21 de junio del 22, lógicamente, nadie lo conocía. Mm. Pero él podía tener una idea de lo que podía pasar si se va a su riesgo VAR del junio del 22. Y el junio del 22, no sé, más o menos, junio del 22, está un 88% VAR. Una burrada, ¿Vale? ¿eh? Claro, entonces, él tiene acceso, o sea, los traders tenemos acceso a esta curva. Y tengamos una rentabilidad X y del 100%, del 2000%, del 3000%, sabemos, además de esa rentabilidad que estamos generando, sabemos el riesgo que estamos asumiendo para generar esa rentabilidad. Y los números no engañan. El cálculo del VAR, recordad que es una métrica que te adelanta lo que va a suceder. Entonces, en este caso, el trader sabe que a este nivel de VAR mensual es cuestión de tiempo que pierda el 88% de la cuenta o más. Mm. De la cuenta en 3000%, en 100%, De todas formas, yo no conozco este Darwin, pero sí que me gustaría apuntar algunos. que muchas veces hay Darwins que operan a un riesgo VAR altísimo, pero porque el balance de su cuenta es muy poco, es bajísimo. Estamos hablando de que a lo mejor tienen Claro, 100, 200, 300 euros y claro. prácticamente meten dos operaciones y ya tienen Sí, todo el margen lo tienen cubierto ya. Pero es súper interesante lo que claro. comenta. O sea, lo que se comenta aquí siempre no se juzga a nadie, ¿eh? Ojo, por favor, ¿eh? Sí, sí, sí. No se juzga a nadie. Es simplemente dar. O sea, igual que no juzgamos a nadie, tampoco nos gusta tratar. O sea, aquí todos somos adultos, ¿vale? Entonces, eh, y todo viene porque el tema del riesgo VAR es una métrica que todos los retails hemos de asumir. Hemos de asumir y vigilar, ¿vale? Y vigilar. Porque es lo que nos va a decir por dónde vamos a ir. ¿Por dónde vamos a ir? Y este Ok. es un ejemplo muy, muy extremo, ¿eh? Hay otros ejemplos, ¿vale? ¿Tienes, si Bien, te parece, porque sí, es que tengo aquí a la gente que sí, que poniéndome sí, que sí. los Darwins? Gente, Darwins, va. venga, la gente que esté ahora mismo por el chat, porque sé que había mucha gente al principio, pero si está en el chat para poder comentar qué es lo que estamos viendo,
yo creo que mejor. O sea, que id poniendo Sí, 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 sí. los Darwins por ahí. Darwin y lo vemos aquí. Felicidades a Oliver, ¿eh? No sé si se está haciendo A mí es que me parece muy intenso esto. a A mí ver, me vale, vale, parece vale. súper interesante todo esto. Yo no sé la gente, pero vamos, la gente que viene aquí a este canal también está acostumbrada a ver este tipo de... mira, por aquí está DJ Trader. Buenas tardes, Álvaro Marza. Mira, aquí tenemos Trading Un Miss Darwin, va. Y, Sí, Y, K. tío, qué bueno. K de kilo. De Trading Vamos a ver Miss. este Darwin. Vale, pinta bien, Sí, señor. pinta bien. También con asignación. Asignación de Muy buena 175.000 posición. euros. Sí, sí, pinta bien. Está a puntito de conseguir nueva. Vamos a ver cuatro cosas. Va, vamos a ver. Fijaros, es un reto de Sherp. Los retos de Sherp por encima del 1, 1.15, 1.20, 1.30. Mira, SIO, por ejemplo, tiene un 1.15. Yo creo que está en el 1.40, 1.43. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Siempre va bien compararse con. Es un buen benchmark, ¿vale? Sí, 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 claro. Tiene una volatilidad anualizada más contenida, también más en la línea. A mí me gusta. Fíjate aquí que la curtosis es un Darwin con buenos datos así en bruto, dijéramos, ¿eh? Mm. A mí me gusta este Darwin. Me gusta, me gusta además ver, a mí yo es que soy muy amante de ver 2, 3 meses en negativo seguidos y luego como, bueno, pues eso siempre da, Cómo recupera, ¿no? ¿no? Sí, claro. Y eso da mucha confianza al inversor, ¿vale? Incluso pues que empezó mal, oye, No reseteó. me gusta. Sí, sí, claro, claro. Mira, estructura de mejores y peores días, fijaros, ¿eh? También similar, un Un poco por trader debajo de que. las pérdidas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Interesante. Vamos a Pero ver sin embargo tiene activos que operan. un ratio negativo de ganadoras, ¿no? Sí, Me ha parecido ver. Ah, el pues no, porcentaje de tiene... ganadoras. No, no, es al revés. Es un ratio de ganadoras muy bajito. Exacto, sí. Cuando gana, pero cuando gana, gana mucho. Ah. Gana más de 6 veces. Es muy curioso. Es tipo THA. O sea, ¿cómo se llama este usuario? Y la noche está Trading por Me. aquí, DJ. Trading Miss. Es muy interesante. Me gusta este Darwin, ¿eh? Porque o sea, es un Darwin que está generando un track record con un 12%. Es manual, entiendo. Si puede poner Generalmente. Trading Miss. ¿Eres manual? Mira, está por aquí. Soy yo, Eh, sí. es- yo creo que este hombre o esta mujer puede ser que esté haciendo temas de Smart Money, o sea, operativa tipo. Trading Me, si Vamos quieres a verlo. compartir lo que sí es manual dice, si quieres compartir qué tipo Sí. de estrategia, grosso modo, eh, lo puedes poner por ahí. Isaac, no voy a decir tu, tu nombre de usuario otra vez, por aquí. Buenas tardes. Ostras, Isaac, Isaac Trullas. creo que hablamos del mismo. Sí, sí, Sí. sí, sí. Estuvo en cero hoy. Si alguien quiere ver y conocer su operativa, lo tenéis una entrevista en el canal. Dice, opero Toca giros mucho en D1 con ellos ejecuciones en D1. En M15. Con ejecuciones en M15. Y stop muy ajustado, clarísimo. Yo creo, vaya, ¿eh? Ujú. Y deja correr. Claro. Y supongo que la gestiona por diario. O sea, mete el stop en M15. Vaya, este ratio, entiendo, o sea, este ratio de ganadoras con el porcentaje de operación ganadora media y la perdedora, intuyo que el stop lo gestiona por M15 y el profit por diario. Y fíjate que la operación ganadora vamos, Lo fíjate el ratio de confirma, ¿eh? duración, ¿eh? Sí, claro. Esto lo es cortísimo, dice. Claro, claro. O sea, es tremenda. Me gusta esta estrategia, ¿eh? Este Darwin tiene un ratio de duración.
fíjate qué ratio de duración. O sea, yo creo que esta tiene una entrevista, Alberto. ¿Sí? ¿Tú crees? Venga, pues le No invitamos. sé, es curioso. Es que, bueno, a ver, yo es que soy amante siempre o sea, esto, hay mucho trabajo aquí atrás, ¿eh? Me, Sí, me, yo sé que te me, gusta, me ¿no? Que flipa. denotan madurez en el trader, aguantando Sí, el recorrido de ganancia, aunque sea sí, muy sí. inferior cuando gana que el número de ganadoras que Y el de perdedoras. 5.000 operaciones, son 30 operaciones al día, o sea, ojo, ¿eh? Son muchísimas, sí, es que dice que construye operaciones, que construye posiciones, entiendo yo. Fíjate, fíjate, fíjate. Mm. Es Claro, muy, muy es que interesante. eso es una burrada. Lo que en una operación de esa, o en una posición de esa, mejor dicho, es una burrada. Claro, Lo si que tengas que, 6 lo que al año ganas así, comparado con lo que arriesgas, claro. claro, claro. Por eso yo hablaba de Smart Money. Fíjate, fíjate, un bar muy controlado. Bueno, fíjate que está bajando el bar. O sea, estaba en el 20% y ha bajado el bar de una forma. Ostras, aquí hay mucho trabajo, ¿eh? Se lo preguntaremos, dice que acepta la entrevista. Bueno, sí, ahí no me meto, ¿vale? Pero si no, Se lo, incluso se- para. se lo Pero preguntaremos. aquí hay trabajo, ¿eh? Aquí hay trabajo detrás. O sea, muy, muy, muy. Me gusta. Ha bajado la rotación también. Me gustaría entender. Hostia, muy, 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 muy. Muy interesante, muy interesante este Darwin. Si me permites, vamos a verlo aquí. Eh, no, perdonar, aquí no, es aquí. Ajuste de riesgo. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Fijaros. Eh, se me, no, no, mira, sí, no, 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 no toca nada. Esto es limpio, totalmente, macho. Mm. Me gusta mucho este Darwin. Está perfecto eso, ¿eh? La estabilidad de riesgo ha No. empeorado, pero, o sea, la nota de los antiguos atributos invertibles, esta nota, ¿por qué empeora? Esta nota empeora porque la estabilidad de riesgo ha variado. Cuando hay variaciones, pues la nota empeora. No tengáis en cuenta esa nota, ¿vale? Mm. Em, pero él es ha dicho que entraba en pequeños retrocesos, ¿no? He dicho que entraba, que operaba giros en diario, pero que los Sí. ejecutaba en 15 minutos. Vale. Vale, es un giro en diario que lo ejecuta en 5 minutos. Vale, 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 vale. Mm. Vale, lo que pasa es que, claro, por eso este OS así indica que cree que la dirección, o sea, la dirección se ha manifestado, ¿vale? Para que nos entendamos, y cree que la dirección va a continuar, ¿vale? Mm. Pero una estrategia mala de apertura es porque ya hay una confirmación de que, o sea, una mala nota de OS significa que ya hay confirmación de que el movimiento se va a dar. Y generalmente entra tarde en el sentido de que, no es que entre tarde, pero esta nota es mala porque si hubiera entrado 2 horas antes o 20 pipos antes, pues es mejor la entrada. Eso es lo que indica, ¿vale? Generalmente las estrategias más robustas tienen esta nota mala. Esto sí que creo que lo comentamos un día, Alberto. O Sí. es ICS la tienen mala, las estrategias más robustas. Mm. Sí, precisamente por esto que comentas, que esperan a la confirmación. Normalmente, ruptura, estrategias de ruptura, Claro. tienen ese atributo con ese valor. Vamos a pasar, dice que no busca confirmaciones, busca el inicio. Los giros los encuentro marcando zonas de posibles giros. Busca el inicio, pero en Eh, diario. sí, yo entiendo que sí. Luego el stop lo ajusta en M15, Claro. que precisamente por eso Qué lo tiene bueno, ¿eh? tan ajustado. Genial Trading Miss. Vamos a ir a por otro porque tengo aquí a Macho Sí, Pecho sí, sí, sí. Peludo con que los nombres de Venga, usuario macho. que tiene GMCL. GMCL. CMCL, ¿no?
Sí. GMCL. Vamos a ir viéndolo a la gente que está en el chat. Lo vamos a ir viendo un poquito más rápido porque tenemos, me Sí. parece que Si 15, no, 15. si queréis, Alberto, que te escriban o que me escriban y vemos otro día, o si queréis, si hay mucho interés, hacemos otro día algo así, ¿vale? Un indirecto. Genial, A mí me da igual. Te lo dejo, ¿vale? genial. Jovencito, GMCL, jovencito. Te diría, Y, de entrada te diría, vas bien, nos faltan datos, ¿vale? sí. La muestra aún es muy pequeña. Vamos a ver. Es un operador. Bueno, vale. Opera. Es libra yen, euro dólar. Es especialista en la libra yen, ¿eh? Euroyen. 61%. Curioso. Curioso. Vamos a ver. Algo más. Es Espera, que no se ha cargado los datos. Esa rentabilidad con ese drawdown es brutal, ¿no? O sea, si sigue Sí, así, sí. es espectacular, vaya. 61% de ganadoras. Mira qué profit factor. Sí, sí, me han hecho dinero. Hay, sí, sí, es bestial. Todo es positivo. El ratio de duración, el payoff. También cuando pierde la mitad, ¿sabes? De Ujú. lo que gana y tiene un 60%. A ver, tiene 268 operaciones, nos falta muestra, pero las cosas pintan bien. Sería el resumen. La Sí, cosa pinta bien. Déjame ver. de seguir así, Sí, sí. muy bien el Vale, bar, bastante estable. este nivel de vale estable, ¿vale? Hay que ver. Hay que ver, ¿vale? O sea, oye, tiene 55.000 euros de asignación ya en el primer mes. GMCL, ¿eh? El primer mes, macho. Muy bien. Qué bueno. ¿Y qué está el segundo? Está el segundo. Hostia. Está el segundo en Darwinia, macho. Es que, Oye, pues fíjate, enhorabuena, ¿eh? fíjate qué mes, Pero qué claro, mes lleva de, es que es muy joven, muy de joven. Es que diciembre. Con 15. Tiene operación, creo que la operación, tienes una operación abierta, ¿no? Aún. Sí, porque se está moviendo la cotización, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, a mí Brutal. me fija de 0,30 y las escala. Oye, felicidades, macho. Felicidades. Qué bueno. Vamos a ver. A ver cómo continúa eso. Pas- Sigue dándole Pasito a caña paso. porque como siga así va a estar en gol y con inversión en muy poco tiempo, diría yo. Vamos ¿Tenemos con... más? Hace una hora cerré todo, dice. ¿Ha cerrado? Ya Ah, estoy pues de mira. vacaciones. Estará Vale, mira. disfrutando de las fiestas ya. Fíjate el ratio de Sherp, ¿eh? Y la volatilidad está contenida, ¿eh? Dentro del 20, bueno, un poco más allá del 20%, pero bueno, es curiosa, ¿eh? Esta estrategia. Vamos a ver, hay que incrementar la muestra estadística para ver la robustez, acabar de ver la robustez. Pero oye, es lo que dice Alberto, de seguir así, macho. Ujú. ¿Vemos una más? Mu- Venga, va. Mucho nivel veo, ¿eh? Venga, siguiente. Venga, vamos a ver uno de Classic, que tengo aquí Adrián R Sí. y Latina ZE. ¿Lo vemos en cero o lo queréis? Me da igual, ¿eh? Y luego pasamos a Classic como quiera. Sí. Perdona esto, ¿no? Y Latina ZE. Has puesto Y, ¿no? Creo. He dicho y la... perdona. Sí, he puesto Y en las dos. No soy disléxico, ¿eh? Pero bueno. Cuenta cerrada. No es Claro, I, esa no es. Z, E. Es I, Z, E. ¿Por qué narices no sale I, Z, E? Porque a veces da Vamos fallo a la lupa ver. esa. Yo normalmente en cero lo busco en desde Darwinia. Eh, Porque sí, sí, pero... sí que te sale ahí, en la lupa esa. No, pero tendría que dar, ¿eh? No, la lupa es seguro, pero cambiando la URL aquí... Espera, Ahí está, Adrián. Ostras, Adrián va Adrián bien, ¿eh? Rodríguez. Me ha parecido ver. Qué raro, macho. ¿Está en gol? Ah, no, Adrián Rodríguez. está en Silver, pero como es Classic.
Eh, 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 Ha empezado en octubre. Mira, una volatilidad controlada. Faltan datos, pero bueno, de momento es lo que decimos. Eh, mucho, veo mucha operativa, me da la sensación, el concepto del smart money o del el stop. Mira, es especialista en el Oro, oro, solo oro. especialista en el oro, solo oro, solo oro. Vamos a ver, es de largos, mira, es largos y cortos. 3 operaciones al día no llega y ratio de 36% de ganadoras. Deja Gana mucho correr. más de lo que Mm, pierde. deja correr el A correr, beneficio. exacto. Pero fíjate, sí que, o sea, yo sí que detecto y sobre todo en el trader manual, que ya sea cuantitativo, pero en el trader manual sí que hay eh, el concepto del smart money, de los ratios. Es una Viralizado. tendencia al alza. Sí. Sí, sí, es una tendencia al alza y sorprende porque es lo más complicado, de operar para un manual, Mm. pero Bueno, que es pero bueno. al final es un tipo de trading un poco swing, ¿no? Sí, Quizás lo más sí, sí. tedioso es tener que estar analizando y esperando a que se dé la operación, pero una vez que la metes en la plataforma, ya es esperar. Sí, Si, sí. si no haces ninguna tontería con la gestión de la Te posición, olvidas. claro. Dice que no Jo, es Smart Money. ¿qué hace? Eh, a ver si nos puede comentar por ahí, Adrián. A ver si. Si quiere, vamos, si te apetece compartir qué es lo que haces, qué tipo de estrategia. Pero vaya, muy bien, ¿eh? la- la- Para empezar, también empezó perdiendo Sí, sí, y no sí. reseteó. Yo esto es algo que me encanta, macho. No, no, es que eso es lo que hay que hacer. Mm. Porque chicos, es que esto da mucha confianza. Y ahora encadenas 3 meses en negativo, pues encadena 3 meses en negativo. Si tu decisión sigue firme, es decir, oye, voy a crear un track record, no hay por qué resetear, ¿vale? Porque es que si tú te proyectas aquí 2 años, esos 3 meses en negativo tienen mucho valor. Mm. Yo sé que ahora, pues, bueno, claro, esto al final lo habéis de asumir, lo habéis de ver vosotros, ¿vale? Por mucho que se os diga, uno lo ha de ver. Pero creedme que el inversor le aporta mucha confianza ver track records con meses en negativo y drawdowns. O sea, siempre he dicho, THA estuvo 7 meses no, 7 meses, no, casi un año, que llegó un drawdown del 13%. 2019 me parece que fue, ¿puede ser? Sí, en 2019. Por ejemplo, SIO, Sergi Sánchez, lleva un año plano. Mm, No, justo ahora Ahora salió. ha vuelto a hacer máximos. Sí, ha vuelto a hacer máximos. Pero eso tiene un poder tremendo. Qué brutal, ¿eh? Lo que pasa es que no lo vemos. Claro, O sea, claro. ¿Qué pasa? Que cuando estamos empezando, es que cuesta tanto. Esto es una reflexión que voy a compartir aquí para los que nos están viendo. Yo soy principiante, yo llevo en esto. Llevo ya unos años, pero haciendo mi track record desde abril en cero. Y cuesta mucho empezar algo y que se vea bonito. O sea, no nos podemos centrar en que se vea bonito, debemos centrarnos en que sea largo. Y que sea bonito o no es lo de menos. Los resultados irán llegando. Evidentemente, por el camino habrá que hacer ajustes, habrá que monitorizar ciertos parámetros si están funcionando bien, si no, qué se puede cambiar, qué no. Pero siempre con lo que estaba comentando Joan, una decisión firme de llevar esto al largo plazo. Am, Evidentemente, si tenemos una estrategia backtesteada, ¿vale? No, tampoco vale de nada ponerse a hacer trading a lo loco, sin ningún tipo de criterio, pero sí, es complicado siempre lidiar con esa mentalidad del largo plazo. porque el trading es como la vida misma. Totalmente. Entonces,
Es que, y eso es filosofía ya, y no, pero es que tiene mucho que ver con muchos ámbitos en la vida. Y cuando, por eso el trading, o todo lo que se requiere para desarrollar la habilidad de ser un buen trader, em, puedes aplicarte un montón de cosas, un montón de aspectos a la vida diaria, a tu vida diaria. Sí, sí, Y mucho. se crece como persona haciendo trading. Y además es algo que me encanta porque cualquier persona que peque de ser soberbia, que normalmente cuando llega al trading es soberbia, porque, que ya lo comenté en una entrevista con Javier, es soberbia porque ya ha tenido éxito en otro ámbito de su vida y cree que aquí va a ser Sí, llegar sí, y besar es el santo. santo. Y no es Sí, así. sí. Y al final te hace ser humilde, te hace relajarte los humos, ¿no? Un poco. Vale. Mira, Aquí dice Adrián que explica hace un poco. tendencias con Fibonacci, Ah, mira. que no es ¿Ves? el más mío. Volvemos, hay poca muestra, pero volvemos a ver cómo, ¿veis? Tendencia, pues generalmente OSICS son malos. Que esto no quiere decir, o sea, esto es una característica que nos da, o sea, este atributo nos da información sobre el tipo de Darwin que es, ¿vale? Entonces, aquí lo explica Adrián, ¿eh? Dice, operativa manual, se observan fundamentales, desde noviembre de 2018, primero seguridad de capital, luego sacar máxima rentabilidad posible, estrategia a favor de la tendencia, nunca en contra, es tendencial. Ujú. Plan estable, se pierde poco cuando se pierde y se gana mucho cuando se acierta. Eh, Cuando me refería a conceptos Smart Money, me refería a este tipo, y sé que no. Entiendo que lo que hace Adrián es ir construyendo la posición, bueno, lo pone aquí. No estoy descubriendo nada. Acumula volumen paulatinamente, va construyendo la posición, pues como IUKL, que hemos analizado al principio, Sí. uno de la comunidad de Alberto. Muy interesante también, Adrián, ¿eh? Muy interesante. Vicente, llegas tarde. Ahora te lo ponen diferido. Buenas tardes, ¿qué Vicente pasa? Macho. Tradesfera, Tradesfera. Oye, pues Hombre, genial. Joan, lo dejamos por aquí si quieres, porque sé que tienes otro compromiso ahora en un ratillo y sí, tampoco quiero que sea saltar de uno a otro. Chicos, de verdad, lo siento los que no. Porque sé que me he dejado por ahí algunos de Trading Conectar, lo está poniendo por aquí, Edwin también. Si os parece, en otro momento hacemos otro directo con Joan. Yo de todas formas también quería tener este directo contigo, macho, porque a mí me gustaría hacer esto que tú haces en directo. Y si estás tú con nosotros, pues muchísimo claro, mejor. Pero de verdad, acompaño, Alberto, acompaño, y vamos, y lo hacemos entre todos, vamos a estar lo haciendo que más queráis. directos de este tipo, ¿vale, gente? Vico, saludos, ¿qué tal? Vico, un crack, ¿eh? Ese que estuvo en el de Víctor. Y, ¿Verdad? y lo mismo hacemos algo. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí esta tarde. Último directo del año. Quien no haya estado, pues lo puede ver en diferido. Y Joan, tío, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a ti, Alberto, gracias a todos vosotros. Y nada, animarte a seguir haciendo el trabajo que haces, macho. De verdad que aportas mucho más de lo que crees, y lo digo honestamente, aportas mucho más de lo que crees al público retail y sobre todo al que se inicia. Y ahí lo dejo porque se necesitarían muchos más Albertos. Joder, tío, muchísimas gracias. Lo seguiremos haciendo en 2024. Venga, Abrazo, gente. un abrazo. Chao. Al